Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas noches. Esperaba que se pudieran conectar el día de hoy, pero pues sé y entiendo que es un poquito complicado, dado pues en este caso, la cantidad de obligaciones que tiene cada quien. Y sé que pues obviamente están apenas seguramente llegando a casa o saliendo apenas del trabajo algunas, y que seguramente algunas viven lejos de casa. O tal vez están ocupadas de realizando alguna actividad que necesitan o bien sea trabajando para el día de mañana o para pues, el mismo día de hoy. Como ustedes ya saben, yo soy John Jairo Muñoz Gavilla, soy el docente del curso. Felicitarlas primero por esa actividad que acaban de presentar. Muy excelente presentación, una excelente redacción, muy buena el planteamiento, interesante propuesta. Además, entiendo que obviamente hicieron un grupo, pues por lo que yo noto, hicieron un grupo bastante sólido. Se acomodaron esas necesidades, se acomodaron esos gustos y terminaron realizando una excelente actividad. Obviamente invitarlas a que continúen de esa manera o mejor, que continúen además creciendo en el proceso. Para contarles que la universidad en este momento, obviamente estamos en algunos procesos. Ustedes entenderán que la universidad tiene diferentes momentos. Este es uno de esos momentos en los que se están haciendo algunos cambios, se están gestionando algunos cambios. Tenemos algunas situaciones con algunas plataformas o con algunos enlaces. Es por eso que si de pronto presenta alguna novedad del curso el día de mañana en la plataforma, por favor no duden en volverlo a intentar al ratico, al momento más tarde, porque simple y sencillamente será una cosa de momento. Es una situación de momento. Recordarles que esta actividad es una actividad también corta, o sea, todas las de este periodo van a ser cortas. Ustedes ya saben que estos semestres, estos intersemestrales, que se llaman 8, es porque exactamente obedecen únicamente a 8 semanas. En esas 8 semanas se deben hacer las 5 actividades, que nosotros estamos iniciando la tercera actividad. Ya hicimos la primera, ya se realizó también la segunda, les fue muy bien. Estamos iniciando desde el día de ayer la tercera actividad, perdón, que además pues tiene un plazo bastante corto. Em, Esta tercera actividad es una actividad un poquito más compleja que la segunda, pero parte de esa segunda actividad. O sea, todo el trabajo lo van a ir ustedes haciendo de manera hilada. Lo que hicieron inicialmente sirvió de insumo para esta segunda actividad que presentaron, que además les fue muy bien. Y esta segunda actividad es el insumo de esta tercera que está iniciando. Entonces, decirles que la tercera actividad es una actividad es un poquito más sencilla de realizar, pero es una actividad un poquito más rigurosa de revisar. Me explico. Esta actividad tiene que ver con ya aplicar herramientas de tecnología, de vigilancia, de investigación, pero buscando información, ¿sí? No simple y sencillamente herramientas de aplicación para tener algo que escribir. Esta etapa les pide y les solicita un poquito de investigación, ¿sí? Con unos resultados ya propuestos, con unos resultados ya, digámoslo, acercados a un proceso real de propuesta en el que ustedes ya planteen, ya inicien el planteamiento inicial, perdón por la redundancia, de una propuesta de desarrollo que tenga peso y fundamento. Es por eso que ustedes se van a basar, obviamente, en el anterior documento, el que ustedes realizaron en el CIE, ¿sí? Ese sistema de inteligencia estratégica, el CIE. Se van a basar en ese con todo lo que explicaron, además de todas las formas que lo presentaron, las propuestas que ellos realizaron. Obviamente a esas propuestas, a esas estrategias y a esas situaciones, a esos problemas, ustedes le van a encontrar eh, un proceso de rastreo investigativo, pero eh, innovador, ¿sí? En donde ustedes, además, pues miren no solamente lo que ha pasado,
sino hacia dónde va. O sea, con lo que ha pasado, hacia dónde nos va a llevar, de dónde viene, qué cosas han cambiado hasta hoy, qué cosas han cambiado, pero entender eso como el proceso del cambio hacia dónde va. Entonces, vamos a buscar información, obviamente, vamos a hacer una vigilancia tecnológica, vamos a utilizar las herramientas que ustedes ya tienen. Aquí hay unos nuevos documentos que van a leer, obviamente, para entender cómo se realizan estas actividades de vigilancia, cómo se dinamizan estas vigilancias, pero básicamente cómo se analizan. Estas vigilancias deben darnos unos resultados en cuanto a un planteamiento sólido. Ustedes cuatro van a tener la necesidad de establecer un criterio unificado, como si fuesen, claro que así lo son, un colectivo de profesionales que van a hacer un planteamiento, en este caso, a la empresa, para que solucione esas situaciones que ustedes ya encontraron. ¿Sí? En esta inteligencia estratégica que además propusieron, habían una serie de situaciones que se podían llegar a corregir. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer antes de corregirlas realmente, antes de hacer la propuesta de corrección, es establecer de dónde vienen o de dónde pueden llegar a venir estas situaciones según las teorías encontradas. ¿Qué estaría sucediendo en ese momento cuando iniciaron esos procesos para llegar hasta ahora? Qué nos pudo haber llevado a esta situación? Pero además proponer, bueno, después de un análisis hecho entre las cuatro, entender qué situación tienen ahora y a partir de esa situación que tienen ahora, el cambio que han dado desde que inició el proceso hasta la situación que tienen ahora es proponer, es prospectivo, hacia adelante. No va a ser mucho tiempo, yo pienso que con 3 años estaría bien. Hacia dónde debe ir la empresa o hacia dónde va. Si ya encontramos un exacto, si ya encontramos una ruta clara de hacia dónde va, pues qué bien. O sea, si esta se puede justificar, si esta se puede además explicar y además se puede evidenciar, pues qué bien. Esa sería nuestra propuesta, o sea, entender hacia dónde va y desde allí vamos a empezar a proponer, si fuese ese el caso, se empezarían a proponer las acciones para lograr ese objetivo que debe alcanzar la compañía. Si no sabemos, porque no pudimos encontrar esa ruta clara que ya la empresa tiene, si no podemos, digámoslo así, prever hacia dónde se dirigen, seguramente podemos establecer una posible acción, hacia dónde asumimos que puede llegar a ir. Esa asunción, esa presunción, tiene que estar enfocada en, obviamente, un análisis riguroso que se argumenta teniendo en cuenta de dónde viene, qué ha hecho y con unos análisis de los resultados que ha logrado, como el por qué y como el para qué. Tres palabras sencillas que nos van a servir mucho: por qué, para qué y con qué. En este caso, ustedes van a poder presumir, si no está claro, van a poder presumir qué es lo que la compañía busca. Proponer, después de esa presunción, proponer cómo lo debe alcanzar. ¿Cuáles son las características para que la empresa lo lleve a cabo, lo realice a satisfacción? Pero entonces van a tener otras consideraciones, ¿no? ¿Qué cosas va a necesitar? ¿Con quiénes o con quiénes asumen ustedes lo debe realizar? ¿Solos o en alguna alianza con alguien más? Pero dentro de la organización, ¿qué áreas, así como lo hicieron en el ejercicio anterior, que me pareció muy interesante? ¿Qué áreas, qué personas? Bueno, tanto como personas no, porque no tenemos los nombres, pero sí qué áreas eh, serían los directos
interesados o responsables, llámenos como quieran. Para mí serían más interesados que responsables, ¿saben? ¿Por qué responsables? Lo que pasa es que la palabra responsable tiene un significado de o lo haces o se complica la cosa. Mientras que interesados es, venga, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo podemos aportar? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Qué cosas podemos mejorar para que lo aportes? ¿Y cómo lo pretendes hacer para que no solamente te sientas en la obligación, sino que se entienda que es una oportunidad, se entienda que es una posibilidad de hacerlo? ¿Ve? Entonces es posible que en ese término de oportunidad, usted aparte entienda que existe la posibilidad eh, de establecer inclusive pequeños planes con esa visión que ustedes acaban de detectar, pero esos pequeños planes con las áreas, las organizaciones que ustedes están proponiendo serían parte de ese proceso. ¿Listo? Esta vigilancia tecnológica es una vigilancia realmente sencilla. Lo van a hacer sobre documentos que estén a la luz pública, documentos que estén obviamente puestos en diferentes estados, en diferentes sitios, en diferentes bibliotecas, pero obviamente con responsabilidad, ¿no? Entonces vamos a hacer seguimiento básicamente de esa vigilancia en plataformas propias de la entidad, por ejemplo, en otras como el DANE, en otras como el Ministerio de Industria y Comercio, en otras como el Ministerio de Finanzas Públicas, tal vez en algunas específicas del grupo empresarial o de los grupos que además son competencia, por ejemplo. Mm, y en sitios parecidos, ¿no? Inclusive hay algunas revistas, periódicos, que además también publican, pero que son serias. Por ejemplo, Portafolio puede ser uno en donde podemos encontrar esa información que nos sirve y que es relevante. ¿Por qué? Porque proponen, por ejemplo, revistas como Portafolio, pues proponen una investigación anterior para poder entregar información de manera más veraz, ¿no? De manera más real, de manera más consciente. Y hay otros prensas, por ejemplo, tal vez El País, tal vez El Occidente, tal vez El Espectador, pues tienen unos columnistas que son muy serios. Y entonces es posible que allí encontremos algunas informaciones. Pero no son las únicas revistas que existen, ¿no? Acordémonos que existen revistas internacionales que pueden hablar de esta empresa, porque esta empresa, pues es una empresa que pertenece al gremio mundial, no pertenece solamente al gremio colombiano, pertenece al gremio mundial, en donde pues también existen comentarios de otras revistas como Forbes tal vez, como Scienti o algunas otras plataformas en donde ya otras personas hayan investigado sobre ellos. Mm, es posible que encontremos inclusive trabajos de algunas personas, artículos científicos, artículos de investigación, propuestas analíticas, de personas que hablaron puntualmente sobre la empresa, que hablaron de temas puntuales, bien sea del sector al que pertenece la empresa, que también nos sirve, o puntualmente de la empresa. Ahora, otras cosas que nos sirven son de la competencia, ¿no? De la empresa. Esta empresa no es la única en el mercado, entonces es posible que tenga unas competencias otras empresas que son su competencia y entendiendo también cuál ha sido la dinámica de ellas, comparándola con la de esta empresa, es posible que tengamos una información, bueno, no es posible, es claro que vamos a poder tener una información mucho más real de qué está sucediendo acá versus cuando se compara lo que estaba sucediendo en las otras empresas, en el sector en el que se encuentra esta empresa. Esas regulaciones también son importantes. ¿Qué leyes han salido desde que la empresa empezó los cambios o desde que nosotros estamos investigando que han generado, qué normas, ¿no? Entonces estoy hablando de leyes, de acuerdos, de decretos y demás, que han generado esos cambios. Por ejemplo, unos porque sean restrictivos, otros porque sean además permisivos, algunos
que además sean totalmente coercitivos y otros que son aprovechables. Es posible que la empresa haya visto una oportunidad en una nueva ley y la haya aprovechado. O es posible que haya tenido que dar un giro, un cambio, porque una nueva ley le está cohibiendo realizar o practicar algún tipo de proceso, herramienta, modelo. Bueno, habría que entender porque habría que buscarlos, porque eso también generaría obviamente resultados dentro de lo que nosotros vamos a analizar de la empresa. Entonces, es posible que busquen en varios escenarios. El escenario legal, el escenario económico, el escenario de mercados, em, el escenario internacional de participación, por ejemplo, en donde además se vuelve a repetir los otros escenarios, el económico de ese escenario, de cada país, por ejemplo, el legal de cada país, por ejemplo, la participación del producto en ese país, y entonces ahí se afecta inclusive un escenario que es, pues obviamente personalmente de los clientes, o pertenece a los clientes y es el escenario cultural. Acordémonos que los enfoques culturales también hacen, obviamente, generan cambios en las dinámicas empresariales. Ustedes van a hacer este tipo de investigación basados en datos propios de la empresa y de instrumentos que ustedes consigan en las plataformas usando las herramientas que ya se han mencionado. Estos, para que no se van a confundir, son tipos OSINT, OSINT, que no significan otra cosa que datos abiertos, obviamente que son de interés o que son investigativos o son de investigación. No, no indican otra cosa, o sea, son datos abiertos. No hay necesidad de comprar bases de datos, no es una situación a la que vamos a llegar. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar estos datos, por lo pronto los van a descargar, los van a analizar. Ahora, este análisis se puede hacer con una herramienta como la Power BI. Sí, la herramienta es una herramienta de análisis matemática, muy sencilla de usar, pero es una herramienta que se les va a entregar. Todavía no la tengo. Justamente ya la solicité, la señora directora ya me contestó. Mm, estoy esperando, hay una persona, una tercera persona, que es la persona que tiene la herramienta, porque eso tiene un diseño particular. No quiere decir que sea una cosa complicada de hacer, sino que tiene un diseño particular porque ya viene diseñada con ciertos indicadores, por ejemplo. Ya ustedes lo único que tendrían que hacer es alimentarla y obviamente les voy a mostrar cómo se alimenta. Una vez yo la voy a analizar y inmediatamente pienso que para la próxima semana ese va a ser el tema, mostrarles cómo funciona la Power BI, que yo sé que ustedes seguramente la manejan muy bien. Inclusive nada raro que la manejen mejor que yo. eh, esa herramienta para hacer los análisis que les va a pedir, obviamente, esta actividad. ¿Listo? Con eso ustedes van a identificar varias métricas. Una es esos indicadores clave del entorno, ¿sí? El entorno que además es un indicador desde la parte competitiva de la empresa, pero como ya les dije, pues tiene que analizar varias cosas más. Por ejemplo, qué lo ha llevado a ese entorno, qué lo está arrastrando hacia allá o qué lo está sacando desde allá para poder entender cómo se analiza. ¿Listo? Y hacer de esto, después de interpretar esos indicadores claves competitivos, prácticos y que pertenezcan al entorno competitivo de la empresa, pues hacer con ellos tres hallazgos o establecer tres hallazgos que sirvan o que cumplan la función para tomar la toma de decisiones, perdón la redundancia, que nos sirvan para la toma de decisiones, en este caso desde la organización. Ustedes determinarán cuáles tres. O sea, me imagino que encontrarán los tres más importantes. O en este caso, pues los KPIs que más impacto tengan. Es posible que sean, de pronto no son los más importantes porque a veces los más importantes son los que menos impacto tienen. En otras ocasiones hay unos que tienen muy buen impacto, mucho impacto y son los más importantes. Además, que obviamente tendrían un criterio diferente,
O sea, si son importantes para tener en cuenta, tienen un impacto fuerte y ese impacto es negativo, entonces hay que tomar decisiones, pues diría que bastante rápido, en función de mejorar la situación de la empresa para cambiar la situación por una situación positiva. Y allí las decisiones se vuelven, digámoslo así, más radicales, un poquito menos flexibles, tienen que ser más dinámicas, pero también presentan una necesidad de tiempo. Deben ser más veloces. Porque pues obviamente cuando tenemos un impacto negativo, esto afecta a las finanzas de la organización y ya sabemos que a un tiempo muy prolongado, sin tomar decisiones, no quiere decir eso que la solución tiene que hacerse en 8 días o tiene que hacerse en 5 días o en 4 días, no. Implementar las decisiones que van a recuperar el proceso, la recuperación puede tardarse, no sé, una semana, 2 semanas, un año, 6 meses, eso depende de los impactos que encontremos, de la situación que se encuentre y de la propuesta que se haga para poderlo solucionar. Pero entre más nos tardemos en tomar y en hacer ese análisis, realizar la propuesta y tomar la decisión de la implementación para ponerla en marcha, más nos vamos a tardar en el proceso. Y no nos olvidemos que aquí existe una contraindicación muy importante, y es que cuando más nos tardamos en tomar las decisiones, los problemas se agudizan más. Entonces, si en este momento tomamos unos problemas, encontramos unas situaciones, hacemos un plan estratégico, nos tardamos un tiempo haciendo el plan estratégico, que se supone va a aliviar la situación, pero nos demoramos un tiempo muy prudente, demasiado prudente, excedemos la necesidad. Luego, hacemos el planteamiento del programa, lo empezábamos a divulgar, pero no lo ponemos en marcha. Lo empezábamos a divulgar para que la gente lo empiece a conocer, para que la gente lo piense a entender, para que la gente lo empiece a, bueno, a proponer cambios y mejoras, es posible. Eso es chévere, es conveniente, pero es una dinámica que nos va a tomar mucho tiempo. Y entonces cuando al final se diga, sí, mire, ya lo vamos a implementar, resulta de que a veces ese tiempo que ha pasado, ese timeline que ha pasado, pues ya nos cambió la situación. Entonces las propuestas que estamos haciendo, ese planteamiento que se hizo, ya no es adecuado. Entonces, claro que no va a dar buenos resultados, pero apenas lo vamos a empezar a implementar, ¿ves? Cuando lo implementamos, claro que los resultados no van a ser positivos. Y entonces vamos a tener, obviamente, unos gastos más en energía empresarial, en desarrollarlo, en medirlo, en cuantificarlo, para al final darnos cuenta que no funcionó, que era algo que por obviedad, demorarnos tanto tiempo en implementarlo, pues era que algo que estaba totalmente eh, implícito. Simple y sencillamente porque la celeridad en la toma de decisiones y en la toma de decisión de la implementación se pasó. Como también, lo que pasa es que aquí tenemos el otro lado, como también podemos pecar por por un análisis liviano. ¿Por qué un análisis liviano? Cuando hacemos las cosas demasiado rápido, por aprovechar el tiempo, por la premura de no dejar pasar el tiempo para que no se ahonde el problema, hacemos un análisis liviano y proponemos un plan de acción. Claro que ese sería adecuado para ese análisis liviano. ¿Cuál sería el problema? El problema estaría en que realmente no va a solucionar de fondo, no va a ser el adecuado para solucionar de fondo la situación. Entonces, podría llamarse a eso, si usted quiere, pañitos de agua tibia, en donde vamos a proponer algún tipo de situaciones que mejoran de alguna manera, pero no de manera completa ni absoluta la situación. Sí van a haber algunos cambios,
que pueden significar algo, pero casi siempre son insignificantes, en donde se gastan unos recursos. Obviamente la gente aparece luego con una situación que se llama el desánimo, porque si ya implementamos unos cambios, no se vieron los resultados positivos, entonces esta situación no era, cuál era la situación, porque nos dijeron que hiciéramos eso, si eso no servía, entonces ahora nos van a pedir que hagamos otra cosa, porque ahora hay que solucionar, es obviamente el problema de verdad. Y entonces ahora volver a hacer cosas, volver a cambiar, volver a proponer, aparecen demasiadas, y en este caso aparecen pues obviamente las desilusiones, aparecen los desánimos, aparecen inclusive los desacuerdos, y empiezan a aparecer cosas como es posible, las dudas, es posible que usted no sepa lo que está haciendo. Entonces si pecamos por cualquiera de los dos extremos, cuando hacemos o una valoración muy rápida, o una valoración muy demorada. Entonces, en ambos casos podemos llegar a errar. ¿Cómo se estima entonces cuál es el tiempo ideal? Eh, no, no hay una métrica. No hay una métrica. Aquí se tiene que confiar en la capacidad de análisis, pero sobre todo en la experiencia de las personas que están haciendo el análisis y que hacen la planeación. Es por eso que en estos cargos no existe cualquier persona. O sea, estos cargos de dirección en donde se toman los rumbos, en donde se marcan los rumbos, pues no se le entrega a cualquier persona que apenas está adquiriendo experiencia. O sea, es necesario que haya gente que adquiera experiencia, pero es posible que esa persona esté dentro del grupo, pero esa persona dentro del grupo estaría como aprendiz. Deben haber personas que tengan mayor experiencia, que tengan ese conocimiento del hacer y ese conocimiento del haber fracasado para poder acompañar la decisión, para que pongan esos puntos que a veces se pueden olvidar, que a veces se pueden pasar por alto, que a veces inclusive no se tienen en cuenta porque no se conocen y porque nunca nos ha pasado. Entonces no sabíamos que eso pudiera llegar a resultar. Estas personas con esa experiencia tendrían la capacidad de decirnos, pero mire hacia dónde va, porque esto nos puede llevar a esto y a esto. Pasó en y la situación fue similar, se tomaron estas decisiones, pero mire, la situación de ese momento era así, 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 así. Y esta puede ser similar o puede ser totalmente diferente, pero mire que tienen características en este sentido, en este sentido y en este sentido. Y entonces se nos puede convertir, en vez de esta solución, en este otro problema. Porque no lo podemos, o sea, planteémoslo desde una vez como la posibilidad de solucionar sin llegar a caer en ese bache o sin la necesidad de llegar a caer en ese bache. Entonces, estas personas apoyarían el proceso de construcción y de implementación, claro, porque pues, tienen además otras capacidades, como poder entender, por ejemplo, qué cosas se necesitan exactamente. Estoy hablando de habilidades, estoy hablando de herramientas, estoy hablando de espacios, estoy hablando de necesidades de conocimiento, estoy hablando de otro gran grupo de cosas que se necesitan. Ojo que las habilidades blandas son muy importantes en este proceso. De otro gran grupo de cosas que se necesitan para poder hacer que el equipo, toda la empresa, pues, tome la dirección que necesitamos. Y entonces estas personas van a necesitar ese tacto, esa habilidad blanda, que además se la transmitan a otras personas, que les transmitan esas habilidades blandas, pero que le transmitan, por ejemplo, ese tacto, que le transmitan esa seriedad, pero que le transmitan también esa confianza en que después de que usted se informe o esté informado de lo que le corresponde hacer, tenga la certeza de cómo lo va a hacer. Esa comunicación efectiva, por ejemplo, para que cada quien entienda cuál es su aporte, cuál es su área, cuál es su expectativa, cuál es la expectativa sobre esa persona y cuál es el resultado que se espera de esa persona, de ese grupo de personas, de esa área o de esa especificidad de dentro de la organización.
Ustedes con esto van a desarrollar la actividad. Básicamente es eso, o sea, si lo vemos son solamente dos cosas. La vigilancia tecnológica van a encontrar, van a buscar la información, ¿sí? En fuentes libres, open source. Van a tomarlas desde, no desde la información como el documento, sino desde la información desde la inteligencia. ¿Quién habla de qué y por qué? ¿Qué fue lo que hicieron y para qué? ¿Y qué es lo que se está haciendo y con qué? Por ejemplo. Entonces, tomar esa información obviamente son análisis muy personales, como a veces entendemos de manera diferente. Ustedes son cuatro, segura y posiblemente, y yo creo que casi que fijamente, van a existir cuatro posiciones. Pero esas cuatro posiciones no son una desventaja, al contrario, son una ventaja. ¿En qué sentido? Cuatro posiciones que si resultan inclusive ser distintas, nos llevan a una posición central y única, porque se arrima al centro desde las cuatro aristas. Si todas las cuatro posiciones son distintas, se llega al centro desde las cuatro aristas. Quiere decir que quedaría cubierto el 100% de posibilidades, tanto positivas como negativas. Si tenemos solamente dos posiciones, por ejemplo, o tres posiciones, claro que también sirven, porque siempre que existan diferentes puntos de vista, va a existir diálogo. Y ese diálogo es necesario para construir primero la propuesta, porque la propuesta tiene que estar dialogada. ¿Dialogada en qué sentido? En el sentido de que hay que entender cuáles son los riesgos, en dónde están los riesgos, cuáles nos aplicarían y, bueno, me parece muy importante, cuál es el nivel de ese riesgo. O sea, ¿dónde nos aplicaría? Pero venga, ¿con qué rigor? ¿Con qué rigor? Y contrario a los riesgos, podemos encontrar oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidad existe si nosotros además de ese género, de esa cantidad de riesgos, encontramos una posible, bueno, convertir un riesgo en oportunidad, por ejemplo? Es posible que ese riesgo que sea latente, nosotros podamos entenderlo de tal forma que ahora lo convirtamos en una oportunidad. Porque acuérdense que los riesgos tienen, esa parte de que son externos, tienen una consideración. Y es que si los entendemos antes, si los analizamos antes y los comprendemos bien antes, entonces los vamos a corregir antes de que sucedan, ¿no? Y al corregirlos antes de que sucedan, vamos a tener, obviamente, unos resultados positivos sin el riesgo. O sea, ya lo vamos a, no sé si decir la palabra eliminar estaría correcta, pero lo vamos a nublar, lo vamos a dejar allá estático sin la posibilidad de ocurrencia. Claro que él existe, pero si nuestra planeación está bien hecha, vamos a dejarlo sin la posibilidad de ocurrencia. Y en ese caso, la inversión en tiempo, en recursos, ¿sí? En además inteligencia, toda la inversión va a estar enfocada en lograr y alcanzar el mejor resultado. Y como el riesgo está entendido, se va a nulificar. Entonces, claro que casi que tenemos un muy buen resultado garantizado, ¿no? Habría que entenderlo. El sin riesgo se debe plantear su capacidad de ocurrencia, su cantidad de apariciones, su posibilidad de ocurrencia y el por qué que lo detonaría, por ejemplo. Contrario a que lo detonaría, que lo minimizaría. Ya empezaríamos a aprovecharlo, por ejemplo. Un diagrama, yo haría un diagrama de Chicago, por ejemplo, en donde buscaría estos factores clave con sus diferentes derivadas, qué lo causa y hacia dónde nos lo lleva. Con eso pudiera tener una herramienta un poquito más clara para poder entender, bueno, de dónde venimos y cómo lo necesita el documento, hacia dónde vamos. Yo pensaría que con eso es suficiente.
Las herramientas que van a necesitar, pues el Boss Vivier ya lo pueden llegar a utilizar. Yo ya les expliqué un poco, pero es una herramienta muy sencilla de usar. Además, por lo que entendí en el documento, ya lo usan. Entonces, es una herramienta sencilla. Si quieren utilizar Reset Rabbit, Conejo Buscador, también lo pueden hacer. Es una herramienta muy sencilla. Me parece un poquito más dinámica. Lo que pasa es que pues, ya entenderán ustedes que la una habla de cuántas veces se encuentra un término o una palabra, ¿sí? En los diferentes textos. Y entonces esto tiene que ver pues con la cantidad de veces que se repite un término. Por eso sería importante utilizar también, o sea, una mezcla de ambos, porque ahora vamos a hablar de riesgo y entonces si encontramos el riesgo financiero, y entonces, bueno, ¿cuántas veces han hablado estas personas de riesgo financiero? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto se menciona? Ah, que se mencionó 10 veces, versus otras palabras que se mencionaron 100 veces. Entonces es poco, en comparativa es poco. Ah, no, que se mencionó 100 veces en comparación de otros términos que también se usaron, que se usaron 10 veces. Entonces es alto. Y si ellos están hablando de manera escasa del riesgo financiero es porque seguramente no existe. O si están hablando de manera muy amplia de riesgo financiero es porque seguramente se aplica mucho. Eso nos daría pues obviamente unas luces para entender por qué KPIs, por qué en este caso, cuáles son esos hallazgos que vamos a encontrar y con qué los vamos a soportar. Los podríamos soportar con esa herramienta Voz Vivier que nos dice cuántas veces aparecen en los documentos. ¿Quién nos ayuda a buscar esos documentos? Reset Rabbit nos ayuda a buscar esos documentos. Podemos utilizar la combinación de ambas. Pues como para que no estén buscando muy fuertemente. Obviamente, pues acuérdense que para utilizar Vivier yo tengo que tener una base de datos. En la EBSCO seguramente voy a tener una muy buena base de datos, pero a veces se limita, ¿no? Entonces puedo buscar en ambas y luego las integro, por ejemplo. También pudiéramos hablar allí de esas cosas que la misma empresa explicó en sus momentos en sus textos propios. Esos yo no necesitaría aplicarles una herramienta porque si la misma empresa los está publicando, si la misma empresa está hablando de ellos, de la posibilidad de que existan, o tal vez de la ocurrencia, o tal vez de una situación que ya vivieron y que están solucionando, o que solucionaron ya, o que tienen proceso de solución, pues esos ya están reconocidos por la empresa. Entonces ya no tengo que aplicarles ninguna herramienta tecnológica, sino que entonces ya están reconocidos por la empresa. Yo ya puedo mirar si, por ejemplo, fueron solucionados o no, y esos pueden ser mis síntesis de hallazgos. La empresa los hizo como obviamente presentes. Yo puedo llegar a determinar si todavía siguen siendo latentes, muy importantes o no, para el buen funcionamiento de la empresa. Si quiero pedirles un favor, tómense el tiempo para pensar. No lo leamos a priori y saquemos conclusiones así. Se necesitan, acuérdense que ustedes en este momento no están funcionando como estudiantes. O sea, claro que son estudiantes, pero para esta actividad ustedes no son simplemente estudiantes. Apersónense del programa, ustedes son la parte directiva de la organización. ¿Cuál organización? Esa que escogieron, esa que escogieron. Que además tiene bastante información en el mercado, en las plataformas y en varios espacios. Son ustedes la parte directiva que está encargada de proponer la solución. O sea, ustedes son los que le van a decir a esta organización qué deben hacer para salir de donde están e ir hacia adelante. Hay cosas que hay que entender. No necesariamente salir de donde están es malo. O sea, no es que estén en una situación pésima, paupérrima, y entonces hay que salir de ahí. No, yo puedo tener, o sea, la empresa, ustedes pueden encontrar situaciones buenas. En este momento la empresa puede estar bien. Lo que pasa es que ahora tiene que partir de ese espacio para seguir creciendo. Por ejemplo, entonces es mejorar. Bueno, en todo caso sería mejorar, porque si estamos mal, lo que necesitamos es mejorar para salir de donde estamos mal, para pasar a uno mejor. Pero si estamos en uno bueno, pues es no quedarnos en esta zona de confort, sino
aprovechar estos tiempos o espacios que además se están haciendo las cosas bien para poder avanzar, para poder continuar el proceso y mejorar sobre lo bien que ya se ha hecho. De hecho, eso es una estrategia bastante válida porque es un concepto de mejora continua, usted ya lo conoce muy bien, en teoría japonesa. La mejora continua es una mejora permanente que se desarrolla sobre lo ya realizado, que ha dado buenos resultados, pero acuérdense que todo es susceptible de mejora. Entonces, el término es perfectible, todo es perfectible. Ahora, en este sentido, si la situación realmente no presenta situaciones o problemas, no hay anomalidades, pues entonces esos tres indicadores o esos hallazgos, pues realmente no necesariamente van a tener que estar como indicadores de baja latencia, sino que y posiblemente tengamos indicadores de muy alta latencia. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay tres cosas que la organización está haciendo con las que está saliendo muy rápido o está saliendo bien de donde está y está llegando al sitio que quiere. Es más, puede estarlos llevando a un mejor estadio de lo que pensaban llegar a estar. Y entonces, si encontramos esos hallazgos que son perfectibles, pero que además han tenido un excelente resultado y nosotros los podemos mejorar, ¿con qué? Con la propuesta. Pues entonces hay que proponerlos. ¿Para qué? Para, obviamente, llegar a un estadio más lejos, utilizando los mismos recursos o tal vez menos, porque eso es una de las finalidades de esto, pues, qué tantos recursos se utilizan, en dónde estoy, en dónde me vas a dejar, en qué tiempo, ¿no? Porque al final el indicador es recursos, tiempos y resultados. Ese es el indicador con el que se mide cualquier actividad. ¿Listo? Bueno, explicarles entonces que en esta web conference que tiene que ver, es la segunda web conference. Bueno, me siento solito. Por allí me escribieron la vez pasada en el CIPAS que no los dejaba ingresar en el link, que no las dejaba ingresar el link. Perdóneme, pero no es un problema mío, es un problema de la plataforma. Si el link no la deja ingresar, entonces para la próxima CIPAS, que es el próximo, la semana que viene, yo lo que voy a hacer es, voy a pedirles un favor enorme. Ya está creado, está pues obviamente por la plataforma. Necesito que se inscriban en la plataforma, por favor, pero yo les voy a compartir el link. ¿Listo? Por acá por el Teams, por la herramienta de la universidad, por aquí por el foro, les voy a compartir el link para que ingresen, para evitar lo que pasó en la vez pasada, que si la plataforma no permite el ingreso, porque, y pasa mucho, ¿saben? Eso es algo que ha pasado bastante. Cada rato pasa en las web o en los IPAs, sobre todo en los IPAs, que los estudiantes dicen, profe, yo quiero entrar y no he podido, mire que la plataforma, hay algunos que entran, otros que no pueden entrar, y entonces, pues nosotros como no tenemos el control sobre esas plataformas, pues obviamente tenemos que limitarnos a decir, y además se realiza en el momento en que o sea, se evidencia en el momento en que está realizando el CIPAS, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿y qué hacer? En este momento, así como estamos, ya encaminados, pues difícil, ¿no? Entonces voy a compartirles el link, pero la intención es que no entren solamente por el link, ustedes van a entrar por el link, pero que me hagan el favor y se inscriban en el CIPAS para poder que quede la trazabilidad en la universidad. Porque si no, pues luego también aparece allí otro inconveniente que miren, no se inscribieron en el CIPAS, pero si entraron al CIPAS, ¿cómo que entraron y no se inscribieron? ¿Cómo va a ser eso? Y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, espero que esto les sirva. Espero que esto sea pues una información importante para ustedes, para que la tomen en cuenta y que les apoye en su proceso de formación. No se olviden, yo soy John Jairo Muñoz de Viviria, soy su docente y que estoy todos los días, ingreso a los foros, todos los días reviso la información en Teams, porque cualquier información que necesiten, pues yo estoy allí, cualquier apoyo que necesiten, estoy justo para eso. Por eso soy su acompañante en este curso. ¿Listo? Cualquier otra duda, con el mayor de los gustos, estamos dispuestos para atenderlo. Y pues no siendo más, muchachas, me despido, esperando que ustedes puedan ver esta grabación, que sea de su total interés.